con el tema de hoy, que va a ser el credo. Hoy vamos a entrar, ya les dije que se prepararan porque vamos a entrar en el credo. Aunque al inicio no voy a desarrollar los temas, ni voy a explicar los conceptos de una forma extendida. Cuando empieza a hablar de Dios, ¿verdad? Creo en un solo Dios, de la unicidad de Dios. Evidentemente adelanta unos conceptos, porque es una unicidad en la Trinidad. Un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos conceptos los van ya como adelantando. Por ejemplo, hoy saldrá el concepto de naturaleza, esencia y substancia. Son conceptos que yo no los voy a explicar largamente, los voy simplemente a señalar con una breve definición, muy breve, para que se pueda entender más, porque se van a explicar más adelante. Vamos a iniciar con el credo. Credo en un solo Dios. Creo en un solo Dios va a ser el primer artículo del credo que vamos a ver hoy. Invocamos la presencia de Dios, que por medio de su Hijo Jesucristo se sigue dando a cada uno de nosotros en el don del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mente para entender, nuestro corazón para acoger, recibir y responder con generosidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo, artículo primero. En la Iglesia primitiva se elaboraron varios credos, pero nosotros nos hemos quedado sobre todo, en primer lugar, con el símbolo de los apóstoles, porque es el símbolo que se generó, se creó en la Iglesia de Roma, en el inicio del cristianismo, y por lo tanto era la Iglesia que más autoridad tenía en la cristiandad en los primeros siglos y la que se creía más cercana a la fe de los apóstoles. Y por lo tanto era portadora de lo que hemos conocido y llamado como el depósito de la fe. El depósito de la fe que va siendo transmitido por la palabra de Dios, sí, el Nuevo Testamento sobre todo, y la tradición apostólica. Esa fe que ya va generando breves credos. En el mismo Nuevo Testamento hay testimonio, ya dimos algunos testimonios de esos credos breves que se fueron elaborando en las primeras comunidades cristianas. En el siglo IV, ya dijimos, se tuvo que explicitar el contenido de algunos artículos de la fe, por ejemplo, de Dios, que es uno y trino, uno y tres personas. ¿Por qué? Porque algunos negaban o bien la unidad de Dios, un solo Dios, o negaban las tres personas divinas, diciendo que no eran Dios, sino que eran como emanaciones de Dios. Unos decían que eran manifestaciones distintas de Dios, otros decían que era la manera de expresarse de Dios, Dios de Dios, luz de luz, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero sí Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Pues eso es lo que nosotros conocemos como una naturaleza divina, tres personas. Es lo primero que va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo primero, evidentemente empezando con el credo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es lo que nos está diciendo el credo. ¿En qué está basado ese artículo de la fe? Evidentemente, en toda la Biblia. La Biblia es el primer fundamento del credo. En toda la Biblia vemos que Dios es Padre, Creador del cielo y de la tierra. Así que nuestra profesión de fe, creo en Dios Padre, y eso es lo que dice el 198, comienza por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el primero y el último. Dirá San Juan también, eso lo dice Isaías 44:6. Cuando dice el primero y el último, significa que es el origen.
de todo lo que existe, y el último significa que es hacia donde todo se dirige, como cumplimiento final. El principio y el fin de todo. El credo comienza por eso con el principio. El principio de todo lo creado, ¿quién es? Dios. Dios Padre. Porque el Padre es la primera también persona de la Santísima Trinidad. Después, al explicar las tres personas de la Santísima Trinidad, explicaremos también a partir de los conceptos de relación, propiedades, persona. ¿Y qué significa persona y qué diferencia hay entre naturaleza y persona? No se preocupen, ya se explicará. Ya se explicará. Ahora usamos el lenguaje, a lo mejor algunos dicen, sí, ya lo sabemos, como lenguaje, pero ¿qué significa ese lenguaje y por qué hay una diferencia? ¿Y cuál es? Eso lo explicaremos más adelante. En el símbolo, por lo tanto, va a comenzar con el Padre, que es creador del cielo y de la tierra, porque la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. El resto de las obras parten de la creación. Eso en el número 198 del Catecismo. Artículo primero del credo, que lo va a explicar también, a empezar a explicar en el 199, tal como está aquí puesto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo primero, creo en Dios. Esta es la primera afirmación de la profesión de fe, dice el Catecismo, y es también la más fundamental. Creo en Dios. Todo el símbolo de los apóstoles habla de Dios, porque todo está relacionado y parte de él. Y si habla del hombre, que también hablará, y de su destino sobre todo, y habla del mundo, creador del cielo y de la tierra, lo hace también en relación con Dios. Siempre, todos los artículos del credo dependen del primero. Creo en Dios. Todos los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios y a su obra, tal como se reveló progresivamente. La progresividad de la revelación implica también un crecimiento en el conocimiento de esa revelación. Y eso es lo que es la historia de la Iglesia, y la Iglesia es la tarea, profundizar más ese misterio de nuestra fe, conocerlo mejor, profundizarlo y hacer que cada vez nosotros también lo podamos acoger con un corazón más grande y más abierto. Creo en un solo Dios, número 200. Vamos a ver qué decimos con creo en un solo Dios, y ahí vienen ya algunas palabras un poquito extrañas, quizás para algunos, para otros no tan extrañas, que vamos a intentar no explicarlas totalmente, pero sí vamos a pronunciarlas, decirlas, y quedará, cuando lleguemos en el tiempo oportuno, en una explicación más extensiva. Vamos ahora al número 200. Número 200. ¿Qué nos está diciendo el número 200? Con estas palabras está comenzando el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios. El símbolo de los apóstoles empieza creo en Dios. Con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano y está confesando así la unicidad de Dios. ¿Dios cuántos hay? Un solo Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros creemos en un solo Dios, no hay más. Y esa es la afirmación básica, sea del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, sea del Antiguo Testamento que de Jesucristo y la Iglesia Apostólica. Creo en un solo Dios, porque así lo reveló también Jesús. Pero Jesús, cuando hablaba de Dios, decía, y le decía ¿cómo? Padre. Así que él era Dios. Y cuando hablaba de él en relación con Dios, decían que ellos eran una sola cosa. El Padre y yo somos una sola cosa. Y si Dios, él llamaba a Dios Padre, es porque él se consideraba ¿qué? El Hijo de Dios. Y ya sabemos que el Hijo de Dios es Dios, porque él también lo dijo en algunas ocasiones. Pero eso ya lo hemos dicho en los Evangelios y lo vamos a seguir viendo. Él es el Señor y el Espíritu Santo. Entonces, un solo Dios que tiene su raíz
en la revelación divina de la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. Cuando nosotros creemos y decimos Dios existe, estamos diciendo que un solo Dios existe, que no hay más, uno solo. Así que si otros creen en otro Dios, no puede haber dos dioses. Nuestra fe, y revelada por Jesucristo también, es que hay un solo Dios y que es nuestro Padre. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, cuando nosotros decimos creo en Dios, lo primero que estamos diciendo es creo que hay un solo Dios, que es el que ha creado. Además, ese solo Dios, yo lo identificaremos como aquel que ha creado el cielo y la tierra. Todavía no viene eso. Y asimismo también fundamental. Dios es, por lo tanto, único, no hay otro. No hay otro. Así que si todos nos reunimos, por ejemplo, algunos dicen que reunirse con otras religiones para rezar es considerar que todos los dioses son iguales. No, es creer que hay un único Dios y nosotros, cada uno, rezamos a Dios tal como nosotros lo concebimos, sabemos que estamos rezando al único Dios que existe. No estamos rezando a otro. Así que no da igual este u otro, hay un solo Dios. ¿Cómo es? ¿Quién lo ha revelado? ¿Quién nos ha hablado de él? Ahí la cuestión, ya sabemos que es Jesucristo. Un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa, por lo tanto, que hay un solo Dios. Y ahí vienen estas palabras. Un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Aquí lo dejo ahí. No las voy a desarrollar, simplemente voy a decir qué es eso para que por lo menos ya no nos suene extraño. Por naturaleza, por sustancia y por esencia. O sea, hay un solo Dios, ¿qué es lo que está significando cuando dice por naturaleza? Bueno, el monoteísmo cristiano, pongo aquí, ¿verdad?, es trinitario. Monoteísmo trinitario cristiano, monoteísmo, un solo Dios, un único Dios. Y eso se explicó por parte de los griegos, dicen mia, usia, physis, es decir, naturaleza, o prósopa, que son personas, eso es el griego. Tres hipóstasis significa una naturaleza, tres personas. Por parte de los latinos decían tres personas, una esencia. Bueno, natura y substancia. Cuando nosotros escucharemos estas palabras, ¿qué es uno por naturaleza, substancia y esencia? Dios es uno por naturaleza, sustancia y esencia. La naturaleza es el modo de ser. Nosotros, por el hecho de ser, somos de una forma determinada. Tenemos una naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestro modo de ser? ¿Somos aves? ¿Humanos, no? ¿Humanos? O sea, esa es nuestra naturaleza. Dios es uno por naturaleza. ¿Su modo de ser cuál es? Divino. Su ser es divino, con todo lo que va a conllevar, es decir, o hablar de un ser divino. Cuando hablamos de esencia, lo voy a poner por abajo y después hablaremos de substancia. Cuando hablamos de esencia, ¿cuál es nuestra esencia? Somos humanos, ¿por qué? Porque pensamos, porque tenemos libertad, porque tenemos conciencia e inteligencia. Esa es nuestra esencia. Nosotros somos humanos, existimos como humanos, ¿por qué? Porque tenemos un alma racional, con inteligencia y voluntad. Eso es la esencia nuestra. Ahora, Dios es uno por naturaleza, Él es divino. ¿Cuál es su esencia? En Dios su esencia es que es el ser subsistente y existente. La esencia es que Él existe. Su naturaleza es divina, no es porque es inteligente. Su esencia es ser. San Juan lo va a definir y su ser es amor. Esa es la esencia de Dios. Es ser. Eso es muy importante. Por eso es uno en naturaleza y en esencia. La naturaleza divina, lo propio de la naturaleza divina es ser, es el ser. Y aquí viene la subsistencia, substancia. Es el ser que subsiste, existe
en sí mismo y por sí mismo. No necesita a nadie que lo haga existir, porque si no dejaría de ser Dios. Por eso dice que es uno en naturaleza, substancia y esencia. En Dios coincide la naturaleza, la sustancia y la esencia. En otras palabras, Dios es. Así se reveló, ¿no? ¿Dónde se reveló así? En el monte Sinaí. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. Yahvé, yo soy el que soy. Es lo que está significando. Después los expertos dicen, no, significa algo más. Es el que soy, y está presente en medio de su pueblo, liberándolo de la esclavitud, ¿no? Eso es una dimensión que los expertos dicen está también en esa revelación de Dios. Entonces, la Biblia está diciendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es ser. Pero Dios existe en sí mismo y por sí mismo. Nosotros existimos y esa es nuestra substancia. Es la subsistencia. Nosotros existimos en nosotros mismos, pero no por nosotros mismos. Esa es la diferencia entre el ser subsistente de Dios y el nuestro. Cuando se habla de la subsistencia, se habla del individuo. Así que Dios es uno, único en su naturaleza, en su substancia y en su esencia. Eso lo decía el Catecismo romano, que lo repite ahora el Catecismo de la Iglesia Católica, la edición de después del Concilio Vaticano II. A ver, estos conceptos más por encima, ¿están claros? Por encima, aunque sea por encima, no los voy a desarrollar. La naturaleza es el modo en que nosotros existimos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Humana. El modo en que Dios existe. ¿Cuál es su naturaleza? Divina. La esencia es aquello por lo que nosotros somos lo que somos. De esta manera. O sea, nosotros somos humanos, esa naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es, o viene dada, ¿por qué? Por nuestra alma racional. Porque nuestra esencia es razonar y ser libres. Inteligencia y voluntad, una voluntad libre. Por eso nosotros, por esencia, somos de naturaleza, o nuestra naturaleza es humana. Y cada uno de nosotros somos individuos. Cada ser existe individualmente, es un ser subsistente. Mi yo, digamos, eso es la subsistencia, mi yo existo. Yo existo en mí mismo. Ese es mi sustrato de existencia o mi yo. Es lo que sostiene mi ser. Dios existe y por el mero hecho de existir, como Dios subsiste en sí mismo y por sí mismo. Por eso en Dios, naturaleza, sustancia y esencia es el ser, el mismo ser subsistente. Dios es el mismo, así lo definió Santo Tomás de Aquino. Dios es el mismo ser subsistente, que existe en sí mismo y por sí mismo. No existe por nadie. Sin embargo, nosotros existimos por alguien. A nosotros nos da el ser alguien. Por eso somos contingentes. Bueno, pues ahí tenemos la unicidad. La unicidad de nuestra fe. Dios es uno. Cuando confesamos nosotros, Dios es uno. Dios, creo en un solo Dios, uno y único. Siempre tengo que tener presente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, con estas palabras empieza el credo afirmando la unicidad de Dios por naturaleza, substancia y esencia, y dirá ahora, así lo reveló Dios al pueblo de Israel, y así lo confirma Jesús como el único Señor, pero Jesús nos va a decir que también Él es Dios, y Jesús nos va a decir también que el Espíritu Santo también es Dios. Y eso está revelado, eso es lo que pone en el 201 y en el 202. Dios se revela como único a Israel, es lo que dice el número 201, lo vamos a leer juntos, como único, pero Jesús nos va a decir que Él es el Señor. Él es el Señor, y el Señor en el Antiguo Testamento, ¿a quién se refiere? A Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Y también el Espíritu Santo lo confesaremos como Señor
y dador de vida. Él nos va a dar su Espíritu y en el Espíritu Santo nos dirá, es aquel que va a hacer que el Padre y el Hijo habiten también en nosotros. Esa unidad que se da entre el Padre y el Hijo, que Él es el Señor, va a ser creada y realizada en el don del Espíritu Santo. Vamos a leerlo del mismo Catecismo de la Iglesia Católica. No se preocupen ahora que si se les quedan muchas cosas en el tintero. Es normal, porque estamos sintetizando lo que va a desarrollar después, a lo largo de todo en nuestro credo. Y estamos, evidentemente, hablando del misterio grande de Dios, que siempre al hablar del misterio uno se tiene que descalzar, uno se tiene que cubrir el rostro, como Moisés, sabiendo que es mucho más de lo que se pueda decir de él. Entonces, el 201 dice, Dios se revela como único a Israel. Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Así le dijo, escucha Israel, y ahí está el primer mandamiento. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso también lo ratificó Jesús. ¿Recuerdan cuando le dijeron cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo que dice, escucha Israel, amará. Y él dirá y añadirá, y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es lo que dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 a 5. El Señor Dios es el único Señor. Por eso a Él se le debe el amor completo, de todo el corazón, el alma y las fuerzas. Por los profetas también se revela a Dios como el único. El monoteísmo profético es muy importante en la Biblia, anunciado por los profetas. Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. Es la tarea de los profetas, la llamada a la conversión, porque Él es el único. Y así dice, por ejemplo, en Isaías, volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. No hay más Dios. Dios es único, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, el doblar toda rodilla ante Él es acoger a Dios en nuestra vida. Es el acto de adoración a Dios como Dios. Diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Además, el creer en Dios como único implica también abandonarle la vida. Solo Él, confiar en Él. Solo en Dios hay victoria y fuerza. Aquí cita Isaías 45, 22-24 y también Filipenses, eso ya del Nuevo Testamento, 2, 10, 11. Si Dios es único, según manifiesta Dios al pueblo de Israel, Jesús también va a manifestar que hay un solo Dios. Y lo va a decir diciendo que es el único Señor. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y toda la fuerza cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Marcos 12, 29 a 30. El Evangelio de San Marcos 12, 29 a 30. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pues ahí responde con el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento, verdad? Cuando se dice, y después dirá, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces él explicará también con la parábola en el Evangelio de San Lucas, que su prójimo, con la parábola del buen samaritano, es aquel que se encuentra postrado, marginado y rechazado. También el extranjero, el samaritano, que es el que va a comportarse como prójimo. No, mi prójimo no es el de mi mismo país, como ellos entendían, sino que es aquella persona que necesita que tú te aproximes a ella. Eso es lo que nos dirá Jesús. Confesar que Jesús es Señor
Estamos confesando Dios es el único Señor, pero dirá confesar que Jesús también es Señor, es propio de la fe cristiana. Él es el Señor. Y eso San Pablo nos lo va a decir constantemente, diciendo un solo Señor, una sola fe. ¿A quién se refiere un solo Señor? A Jesús. Una sola fe, un solo Dios y Padre de todos, porque un solo bautismo, ¿recuerda? Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios de todos. Bueno, pues esa fe en Jesús como Señor, pues también está en el Nuevo Testamento y es propio de nuestra fe. Un solo Dios, pero ya tenemos que Jesús también es Señor, es decir, es Dios. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Porque creer en el Espíritu Santo también, que es Señor, decimos en el credo, y dador de vida. Y eso no introduce ninguna división, ya está adelantando. El que nosotros creamos que Dios es único, que Jesús es Dios también porque es el Señor, y que el Espíritu Santo es el Señor dador de vida, eso no introduce ninguna división en la Trinidad, en Dios. Sigue siendo único, sigue siendo un solo Señor. Dios es indivisible. No se puede dividir. En las tres personas no es que se divide Dios. No atenta a su unicidad. Eso lo va a explicar después. Así que cita también un concilio de Letrán, curioso, por curiosidad, porque claro, saberse todos los concilios de la Iglesia que ha habido a lo largo de la historia no es tan fácil, hay que tener una buena memoria. Y en el concilio de Letrán, además de decir esto que dice sobre Dios, dice: creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, comprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia. Dios es uno, ¿en qué? En naturaleza, en substancia y en esencia. Una sola esencia. Una sola esencia, que es la divinidad. Una sola esencia, substancia o naturaleza, absolutamente simple. Ya dijimos que Dios es el ser, por eso es absolutamente simple, no se divide. Como es el ser, no se puede dividir. Entonces, afirmar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, tres personas, no estamos introduciendo una división en Dios. Es lo que nos está diciendo. Al afirmar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, seguimos afirmando la unicidad de Dios, que Dios es único y no introducimos ninguna división en Él, porque Él es simple. El ser no se puede dividir. El ser se puede comunicar, que es lo que va a hacer Dios, que va a comunicar, va a llamar a la existencia, pero no dividir. Ya sé que esto a algunos les suena un poquito complicado, pues poquito a poco se va entendiendo una cosa, después otra cosita, pero cuando más uno percibe a Dios es cuando se relaciona con Él. No solo no cuando se piensa en Él para intentar comprenderlo, sino cuando uno sobre todo se relaciona con Él. Yo voy a conocer a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando me relaciono con Jesús, que es aquel que me revela al Padre y que hace que en mí yo pueda vivir la obra del Padre y del Hijo en mi corazón, con su presencia en mi interior, la relación con Él, que se tiene que alimentar en el amor a los demás, la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues ahí tenemos, es lo que he puesto aquí. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo no significa que Dios esté dividido. Es un solo Dios. Entonces, el 203. Vamos ahora a entrar más en las características de Dios, porque Dios ha revelado su nombre. O vamos a decirlo de otra manera, aunque hay un nombre fundamental, también Dios ha revelado que tiene nombres diversos. Pero esos nombres diversos de Dios no están afectando a su unicidad, simplemente que todo eso representa su manera de ser, su misma naturaleza, como Dios. Así el nombre principal ya sabemos que es yo soy el que soy, por ejemplo también Adonai, el Dios vivo. Vamos a ver desde la palabra de Dios
cómo se ha revelado Dios. Y eso es lo que nos va a ir diciendo en el número 203 y en el número 204. Vamos a ver qué significa eso. Cuando Dios da a conocer su nombre, también queremos decir algo muy concreto, que Dios se revela, que Dios se comunica, que Dios se acerca a nosotros. Eso es lo que significa cuando nos dice el nombre. Y esa revelación del nombre de Dios, de nuevo, usa ese término, ha sido progresiva. No se ha dado de una vez por todas. Porque los seres humanos necesitan tiempo. Ya sabemos que Dios ha sido pedagogo, ha usado de una pedagogía, eso llamamos la pedagogía divina, que ha usado con el hombre, que no es capaz de conocerlo así de una vez, sino que en su historia ha tenido que ir conociéndolo poquito a poco y confundiéndolo muchas veces con imágenes de Dios falsas. En la Biblia se dice en un momento determinado, no que hay un solo Dios, sino que el Dios del pueblo de Israel es más fuerte que los demás dioses, como creyendo que había más dioses. ¿Ven? Porque así eran las creencias de los tiempos en que se dicen, pero el pueblo de Israel fue descubriendo que hay un solo Dios, porque es lo que Dios le va revelando progresivamente, pero llegó un momento muy antiguo que pensó que había también más dioses, pero el suyo era más fuerte que los de los demás pueblos. ¿Y cómo se manifestaba el Dios más fuerte que el de los demás pueblos? Si ganaba las guerras y las batallas. Por eso, esa acción de Dios en las batallas venía de esa creencia. Eso significa que Dios se va revelando progresivamente y respetando la historia de los seres humanos. Respetando su historia, pero va corrigiendo. Diciendo, no es que hay varios dioses. No es que si usted gana las batallas, su Dios es más fuerte que los demás dioses. No, es que si usted ha sido liberado de Egipto y en la experiencia de la liberación, lo que va a descubrir más importante es que el Dios que los salva es para que ellos descubrieran no que es el más fuerte, sino que es el único y es el que ha creado todo. Todo el cielo y la tierra. Por eso su poder se ejerce en su presencia y en su caminar con el pueblo. Por ejemplo, eso es lo que va descubriendo el pueblo de Israel y la Biblia es testigo de esa progresividad. Yo digo a veces con qué facilidad hablamos los seres humanos de Dios. Pensando que lo que nosotros decimos así tal cual es. Con una prepotencia y una arrogancia tremenda. Identificando lo que nosotros pensamos con lo que Dios tiene que ser. Y eso nos da a entender todas estas cosas, cómo Dios se va revelando y cuántas cosas se nos escapan al hablar de Dios. Su grandeza, su inmensidad, su infinitud. Por eso digo, cuán muchas veces, y yo me incluyo porque muchas veces uno lo ha pensado, ¿verdad? Yo ya tengo toda la verdad está aquí y todo lo que yo hago y digo, aquí está dicho y aquí no hay nada más que hacer. Hay mucho más. Ya para intentar profundizarte un poquito de todo esto, que parte de la revelación de Dios no es fácil. No es fácil y por eso relacionarnos. Y algunos como desisten, ¿verdad? Desisten, dicen, no, yo no soy capaz, entonces yo mejor acentúo la santidad de vida. Ya lo que importa es ser santo, sí, lo que importa es la relación con Dios, claro que sí. Pero si tú no sabes explicar quién es Dios, a lo mejor estás hablando de Él y Él lo está fastidiando y la está regando bastante. Porque está diciendo cosas que no son porque no entiendes el lenguaje con el que se habla. En la palabra de Dios, por ejemplo. Evidentemente, si yo no entiendo que la revelación es progresiva y que el lenguaje sobre Dios también pertenece a una cultura y a un tiempo determinado, y lo tomo como absoluto e inmutable, ahí es donde la estoy regando. Porque me voy a centrar solamente en unas características y me voy a olvidar de otras. Y no voy a ser capaz de hacer la síntesis equilibrada. Hay muchos que les da fastidio de que uno hable del amor y de la misericordia de Dios. Es que Dios es justo, es que Dios castiga, es que Dios puede condenar, es que Dios... Esa no fue la revelación fundamental de Jesús. La revelación fundamental de Jesús es que el reino de Dios se acerca, que hay que convertirse, que hay que creer en la buena nueva, ¿no?
y que el reino de Dios empieza a explicarlo durante todo el Evangelio, que es esa obra de Dios, y que el reino de Dios se acerca y que perdona a los pecadores y que cura a los enfermos y que expulsa a los demonios. Y que estamos llamados, ¿verdad?, a la salvación, porque Dios quiere que todos se salven. Bueno, pues eso. Algunos se olvidan de ese mensaje fundamental y lo único que parece que les gusta predicar es la condenación, es el castigo, es la amenaza, es la destrucción. Y algunos se pasan predicando más eso que Dios es amor, que dice San Juan, Dios es amor. Y si Dios es amor, significa que el amor es lo primordial. Dios revela su nombre. 203. ¿Cómo se revela al pueblo de Israel? Dándole a conocer su nombre, dice el 203. Y su nombre, ya la explica el catecismo, ¿qué significa eso que Dios revele su nombre? Expresa que cuando yo soy, yo soy Nicolás, ¿no? Usted es Pedro, usted es Juan, usted es María, usted es Marta, bueno, lo que sea, ¿qué expresa mi nombre, mi esencia, mi manera de ser, mi forma peculiar de ser? ¿No? Somos únicos. Es otro concepto de esencia. La esencia me da mi naturaleza, ¿verdad? Que es una naturaleza racional. Pero cuando yo digo mi nombre, yo estoy expresando la manera concreta en que mi ser racional y libre se expresa. Como único, mi sustancia única. Soy un ser, un individuo único, no hay otro como yo. Mi nombre expresa quién soy yo. El nombre expresa la esencia, la identidad propia. Cuando Dios revela su nombre, significa que nos está revelando quién es Él. Eso es muy importante. Es su esencia, su identidad, la identidad de la persona y también el sentido de la vida. No solamente quién es Él, sino para qué existe Él. Dios nos está revelando por qué es Dios y cómo Él obra como Dios. ¿Cómo? Es el sentido de la existencia. Entonces, Dios tiene un nombre, significa también que no es una fuerza anónima, no es una energía difusa. Yo creo en Dios, sí, una fuerza, pero no le doy nombre. No le doy nombre, es muy típico de la New Age. Esa energía que viene a mí como positividad. No es lo que nos dice la Biblia de esto. Cuando Dios revela su nombre, está significando que no es una fuerza anónima, es alguien muy concreto. Alguien muy concreto. Y que se da a conocer. Nos está revelando su nombre. O sea, que a Dios lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque se ha revelado. Y lo que podemos conocer de cualquier manera, no. Podemos conocer su intimidad, porque el nombre nos comunica su intimidad. Uno puede conocer el nombre de una persona, pero mientras que no se comunique, mientras que no se revele, mientras que no me hable de él, ¿verdad? O me diga que su nombre, por ejemplo, yo me llamo Nicolás Rafael Antonio. ¿Por qué me llamo yo Nicolás? Por mi abuelo. Ya saben algo más de mí, ¿no? Si yo empiezo a explicar por qué me llamo Nicolás por mi abuelo Nicolás. ¿Y por qué mi segundo nombre es Rafael? Por mi padrino, que se llamaba Rafael. ¿Y por qué mi tercer nombre es Antonio? Por el cura que me bautizó, que se llamaba Antonio. Así que por eso me vienen los tres nombres. Entonces ya se conoce algo de mí. Yo estoy revelando mi nombre y por qué me llamo así, ¿verdad? Pues Dios hace lo mismo cuando revela su nombre. Dice, comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Por lo tanto, quiere establecer una relación con nosotros. Él nos revela su nombre porque quiere comunicarse y relacionarse con nosotros. Eso es lo que significa que Él nos revela su nombre. Y en el 204 vemos que Dios no nos revela su nombre de una vez por todas así, desde la creación, no. Va a ser una revelación que se va a hacer progresivamente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres, que los veremos, algunos de ellos, a lo largo del catecismo. El catecismo va a hablar de algunos de ellos. Entonces,
Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, en un contexto determinado. Dios revela su nombre en un contexto de liberación, en un contexto de salida hacia la tierra prometida. Ahí es donde Dios revela su nombre fundamental, que fue una revelación fundamental en el Sinaí y demostró ser en la Biblia la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Y ahí tenemos el Dios vivo. Y aquí yo creo que me voy a parar, después ya lo dejaremos en el yo soy el que soy para la semana que viene. El Dios vivo. Primero Dios se revela como el Dios vivo y eso lo hace también en el Sinaí. ¿Cuándo y cómo se revela como el Dios vivo? Cuando Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. La zarza que arde sin consumirse representa a Dios que existe desde siempre y para siempre. No se consume, pero siempre está ardiendo, siempre está presente de una forma dinámica. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Nombra a los padres del pueblo de Israel. Y Él es el Dios. Jesús va a utilizar también esa expresión para decir, ¿qué dijo Dios? Entonces, ¿hay resurrección de los muertos? ¿Recuerdan cuando le preguntan? ¿Y qué dijo Dios? Es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Entonces, no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, porque es un Dios vivo. Pues eso es lo que está significando. Dios es el Dios de los padres. Es un Dios vivo. El que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones, desde Abraham, que lucha también con Jacob. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas, fiel y compasivo, que viene para librar a sus descendientes de la esclavitud de Egipto. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para ese designio de liberación. Y después se va a revelar como Yahvé. Aquí tenemos esa revelación fundamental. Lo voy a dejar ahí. Yo soy el que soy.